Hola, amada iglesia, buenas noches. Dios les bendiga. Qué bueno que estás con nosotros nuevamente, que sigues esta transmisión. Y yo sé que cada mensaje que el Señor da y que les podemos transmitir, yo sé que es de bendición y yo sé que también toca tu vida, toca tu corazón. Así que vamos a orar para comenzar, para hablar el mensaje que hoy Dios tiene para nuestras vidas. Y yo espero que prepares tu corazón, que prepares tu espíritu para recibir, que tu espíritu pueda recibir esta palabra y que te puedas identificar con este mensaje, porque yo sé que Dios nos va a hablar, el Espíritu Santo va a hacer algo en nuestras vidas. Así que vamos a orar y también mientras estamos orando, también te quiero invitar a que puedas compartir esta transmisión para que pueda llegar a muchos, a tantos que necesitan escuchar la palabra, que tú sabes que a lo mejor están en casita, están ahí encerraditos y que a lo mejor no se congregan, pero sabes, necesitan escuchar palabra, porque cuando nosotros no oímos la palabra, cuando no recibimos el mensaje, cuando estamos simplemente en casa y no nos estamos alimentando, nuestro espíritu se empieza a secar. Nuestra vida se seca y luego decimos, ¿por qué me siento seco? Porque hace cuánto tiempo que tú no te estás llenando de la palabra, hace cuánto tiempo tienes que tú no recibes el mensaje. Por eso yo quiero que si tú identificas a personas que están en casa y que se están apagando, envíales esta prédica, porque yo sé que va a ser de bendición para aquellas personas que escuchen este mensaje. Y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable. Espíritu de Dios, en esta noche te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias porque en esta hora, Señor, declaramos que tu presencia, Señor, está en este momento con nosotros. Y también, Señor, allá donde los que nos escuchan, Señor, es que están en casa conectados o están en rumbo a el trayecto del trabajo a su casa, o están en, no sé, lo que estén haciendo, Señor, preparando la cena, no sé, lo que ellos estén haciendo en este momento, pero se han sintonizado con nosotros. Yo quiero, Espíritu Santo, que como línea directa, Señor, del cielo a la tierra, Señor, en este momento podamos estar, Señor, conectados a tu presencia y podamos de espíritu a espíritu recibir, Señor, esta palabra, que tu espíritu nos hable a nuestro espíritu en el nombre de Cristo Jesús, y que seamos obedientes para poder vivir en esta hora, Señor, este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que bueno, también quiero decirte que este mensaje también lo vamos a estar poniendo en YouTube, pero como las transmisiones las estoy haciendo acá en casa, el mensaje en YouTube va a salir una hora después. Así que si tú quieres nuevamente recibir y volver a escuchar este mensaje, te invito a que abras en YouTube esta prédica que se llama Vasijas de honra. Vasijas de honra. Y bueno, hoy quiero hablarte ya te dije el título, ¿verdad? Pero vamos al libro de Jeremías, capítulo 18. Jeremías, capítulo 18, en el versículo 2. En el versículo 2, y dice así: baja ahora mismo a la casa del alfarero, y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. Y en ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro?
afirma el Señor, dice, ustedes, pueblo de Israel, son mis manos como el barro en las manos del alfarero. Buscando esta palabra acerca del alfarero, el alfarero también significa formador, es decir, aquel que le da forma, aquel artesano que trabaja el barro y le da forma. Y te recuerdo, el título es Vasijas de honra, porque la Biblia ciertamente te habla de diferentes tipos de vasijas, ¿no? Y es las que voy a mencionarte, pero me voy a enfocar directamente acerca de lo que es ser una vasija de honra. Dios le llamó al pueblo de Israel, les dijo de acerca de las vasijas, y el mismo Jesús era una vasija de honra, una vasija limpia. Y hoy el Señor nos está llamando ser y nos insta a ser vasijas de honra. Y bueno, y yo te decía que alfarero significa formador. No se trata, fíjate, no se trata de la vasija, sino se trata de las manos de quien te está formando. Lo fuerte aquí no es el barro, sino las manos del formador. ¿Tú te dejas formar por el alfarero que es nuestro Señor Jesús? ¿Te dejas formar por Él? ¿O simplemente todos los días estás diciendo, ¿por qué me hizo así? Yo no estoy a gusto con esta forma, o simplemente dices, la situación que yo estoy viviendo me desagrada, y por qué Señor, y por qué el otro, y por qué, o sea, vamos a entender lo que es una vasija de honra. Así que dice la palabra que el alfarero trabaja el barro. Así dice, son ustedes en mis manos. No solo es decir que ese alfarero lo que hace es como que le da forma, pero también alfarero lo que hace es que va a proteger. Y el Señor no tan solo te protege, sino también Él te da forma. Y a veces no nos gusta la forma en que Él nos empieza a dar. No nos gusta, no nos parece, ¿sí? Y aunque no entendamos nosotros el propósito del Señor, y aunque no entendamos lo que son los desafíos del Señor, hacia donde Dios nos va a llevar, Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Él tiene un plan perfecto para tu vida. Aunque a veces no lo entiendas, pero dice la palabra que desde el vientre de tu madre y aún antes dice que Él te apartó, Él te formó, Él te diseñó con un propósito. Todos los que nacemos con un propósito. Una cosa es de que a veces no sabemos ni a dónde vamos, ni cuál es nuestro destino, ni nuestro rumbo. Pero una vez que vienes a Cristo, tú tienes que entender cuál es tu propósito, cuál es la finalidad por la cual estás viviendo, hacia dónde Dios te quiere llevar. Él es tu alfarero, el que te forma, el que te da forma, el que te da propósito, el que te da vida para que puedas cumplir su voluntad. Amén. Así que el propósito de Dios desde el vientre de nuestra madre fue aquel que el Señor determinó que nosotros pudiéramos, que naciéramos y que pudiéramos llevar a cabo esos planes de nuestro Dios. Ahora, ¿qué sucedía en la casa del alfarero? En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos, y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil
al Señor y dispuesto para toda buena obra. En este pasaje que acabamos de leer, te habla acerca de que una casa grande, y aquí se está refiriendo a una casa grande, se está refiriendo al lugar donde tú te congregas. Una casa grande, no solamente dice hay utensilios de oro, de plata, de madera y de barro. Dice, sino también dice que estos que hay, dice que algunos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Pero si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, será santificado, útil para el Señor. ¿O cuántos le han dicho, Señor, yo me limpio, Señor, me dejo en tus manos para que tú me limpies, me dejo en tus manos para que tú me moldees? Yo no quiero ser, oh Señor, un vaso deshonroso, ¿verdad? Y gloria a Dios por aquellos. Pero llega un momento donde a veces nuestra vida ya como que ya no está, porque hay un propósito por el cual el alfarero forma esas vasijas y le da forma. Y siempre es para contener algo, ¿sí? Y vamos a ver. Dice la palabra, bueno, en eso que acabamos de leer, que aun cuando dice uno se deja trabajar por el alfarero y se mete en los procesos de Dios, no solo va a ser santificado, dice que sino también va a ser útil, de acuerdo a lo que acabamos de leer. Ahora, la Biblia te habla acerca de vasos, diferentes tipos de vasos. Dice que los vasos de deshonra, ¿sabes cuáles eran esos vasos de deshonra? Los vasos de deshonra eran aquellos vasijas que donde se metía lo que eran los desechos de los alimentos, la basura, y que constantemente los tenían que limpiar. ¿Por qué los tenían que limpiar? Porque si no venían las moscas, se paraban en ellos y eso atraía también las moscas a la casa, que entraran a las habitaciones. Y dice que esos eran los vasos de deshonra, donde eran especiales para los desechos, eran contaminados de desechos, de comida, era de basura, ¿no? Pero también la Biblia te habla acerca de los vasos de ira. Y los vasos de ira eran aquellos vasos, aquellos vasos de barros que eran desquebrajados o que estaban ya como que sentidos. Y esos vasos lo que hacían era que los tiraban en el campo del alfarero. ¿Y sabes lo que hacían? Que los leprosos venían y agarraban los que estaban enfermos. Y tú sabes que los leprosos tenían que estar fuera del campamento, fuera aún de la familia. Ellos tenían que estar lejos, a distancia. No podían acercarse. Entonces dice que esos vasos de ira que te habla la palabra son esos vasos que eran que ya estaban ya mal, que ya estaban desquebrajados. Entonces lo que hacían era que eran tirados en el campo del alfarero y llegaban los leprosos, y los leprosos lo que hacían era que tomaban esos pedazos de vasos de barro para poder rascarse las llagas de esos desechos que ellos tomaban. Pero la Biblia te habla los vasos de honra. Y los vasos de honra, Dios no los desecha. Dios no desecha los vasos de honra, sino que salían de la casa del alfarero y en algún momento esos vasos de honra regresaban otra vez a la casa del alfarero. Y más adelante te voy a decir por qué salían y luego regresaban esos vasos, los vasos de honra. Pero también estaban los vasos escogidos, los vasos especiales, donde el alfarero lo formaba, echaba a andar lo que era la rueda y formaba, y ahí ponía la masa.
estaba la rueda y aquí mero en medio tenía que poner, hacía una bolita la masa y lo tenía que poner en la rueda mientras que el alfarero lo trabajaba y le daba forma, Y sabes, cuando el alfarero veía ese vaso, decía, wow, qué hermoso me quedó. Ese vaso escogido, ese vaso especial, está tan lindo, me lucí, me agradó. Y sabes lo que hacía, que lo ponía en un lugar donde era visto, donde todos lo pudieran ver, porque era la creación de ese alfarero. Y esos eran los vasos escogidos, los vasos especiales. ¿Tú qué vaso eres? ¿Qué vaso serás? ¿El de honra? ¿El de ira? ¿Un vaso de deshonra? ¿O los vasos especiales? Pero también estaban los vasos limpios. Y los vasos limpios también les llamaban a los vasos de honra. El alfarero está trabajando la vasija y esos vasos limpios tenían una finalidad y era que tenían ese propósito de ser usados para una tarea específica. Para una tarea específica. Y sabes, y quien tiene el diseño no es el barro, sino es el alfarero, sino es las manos que trabajan y que manejan ese barro. Vasos limpios. Y sabes, eso a mí me llega a pensar o me lleva a decir cuántas veces nosotros le hemos dicho al Señor, te queremos servir, Señor, queremos ser protegidos, pero cuando se trata de que el Señor, el alfarero, toca la rueda, ¿sí? De esa circunstancia donde empieza a girar en nuestra vida, es cuando decimos, a ver, Señor, tú nos estás formando, pero hay un problemita en que algo me ha tocado, en que me metiste en una situación, Señor, y yo a veces no entiendo ese propósito. ¿Por qué razón tú me metiste en eso? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieres sacar de mí? ¿Por qué me estás formando así? Porque cada vez veo que en lugar de salir adelante, veo como cada día las situaciones como que sobrepasaran en mi vida y ya no puedo más. Y a veces pensamos que nosotros tenemos los mejores diseños y las mejores ideas para formar el barro, para decirnos nosotros mismos, no, fórmame de esta manera, Señor, yo quiero así. Pero el Señor dice, no, a ver, espérame, yo te voy a formar tu carácter, voy a formar tus actitudes, tus reacciones, voy a tratar contigo, voy a formarte en tu forma de pensar. Y nosotros quisiéramos que el Señor nos formara, nos pusiera, nos diera la forma que nosotros queremos. Pero sabes, el Señor dice, no, yo te voy a formar y va a ser de esta manera. ¿Sabes por qué? Pero Dios tiene una razón. Dios tiene una razón por el cual me dio vida. Y Él nos va a formar de tal manera que aun cuando nos duela, si estamos dispuestos para hacer esos vasos de honra, aun cuando duela, vamos a ver que al final de ese proceso seremos esos vasos de honra donde vamos a poder van a ser utilizados. No vamos a estar nada más como de aparadores, en un aparador, como en un vistos nada más así, no, sino que vamos a tener propósito.
Vamos a hacer esos vasos donde el Señor pueda usarlos, donde el Señor pueda decir: Señor, deposita en mí lo que tú quieras. Soy un recipiente para que aún tu presencia, tu gloria pueda contener tu presencia. Yo la pueda contener y aún la pueda dar a los demás, dar a conocer. Estos eran los vasos limpios, los vasos que tenían un propósito. Pero muchas veces nos encontramos en esa rueda donde está el alfarero nos está formando, nos está dando forma, y decimos: espérame, no, Señor, yo quiero que me hagas de esta manera. No me gusta cómo me estás formando. A mí dame esta forma, a mí hazme así. Y empieza a formar y el alfarero, ¿sabes lo que hace? Que vuelve y dice: no. Esta forma no es la que quiero para este vaso. ¿Y sabes lo que hace? Nos vuelve a deshacer, desbarata la masita y nuevamente la pone, esa masa, ese barro lo vuelve a poner mero en el centro. Tiene que estar en el mero centro. No puede estar afuerita, no. La masa la pone en el centro. Y cuando empieza a mover esa rueda, le empieza con sus manos a dar forma. Pero Señor, no me gusta esta forma, no. Y nos estamos moviendo y empezamos. Y el Señor dice: te vuelvo a desbaratar. Y te vuelvo a hacer la masita. Y te vuelvo a meter ahí en el mero centro de la rueda, y empiezo nuevamente a girar la rueda y a darle forma. Oh. El barro tiene que estar en el centro de la rueda, porque si no, ese vaso, esa vasija sale chueco. Sale chueco. Y sabes, tú cumples el propósito de Dios en tu vida cuando estás en el centro de la voluntad de Dios. Tú cumples el propósito de Dios en tu vida cuando estás en el mero centro de la voluntad de Dios. Sabes, cuando no se está en el mero centro de la voluntad de Dios, es cuando Dios dice: no, te vuelvo a formar, te voy a formar. Es que duele, Señor, es que siento que es algo pesado y no me gusta esta forma, este diseño. Tienes que estar en el mero centro para que no salgas chueco, para que no te desvíes. Y sabes qué hermoso, porque cuando esa vasija se está formando y le quitan, porque luego tiene como burbujas de aire en el barro, y cuando el alfarero está dándole vuelta y está formando esa vasija, sabes, algo que tiene el alfarero es que es sensible con sus manos y le da forma al barro. Y cuando él ve que al pasar su mano en el barro no tiene bolitas, no tiene así cositas duritas o pegaditas, y no tiene aire, bolitas de burbujas de aire, sino que él ha pulido esas actitudes, está puliendo el carácter. Y si él vuelve a sentir esas bolitas, vuelve a deshacerlo con el fin de formar el diseño que él ya tenía predispuesto, preparado para tu vida. Y sabes, el vaso de honra, algo que tenía que contener era agua limpia. Por eso
las personas que tenían esos vasos tenían que estar constantemente cambiando el agua. Entonces un vaso de honra era un vaso que contenía, que le tenían que cambiar constantemente el agua, porque ese era el uso que le daban. Si no, no podía ser un vaso de honra, porque una vasija de honra no podía contener agua estancada. No puede contener agua estancada, porque tú sabes que un agua estancada enseguida se le forman las larvas, ¿verdad? Se le forman bichitos ahí. Entonces el vaso de honra tenía que contener agua limpia, pero nunca agua estancada. Dios está buscando hombres y mujeres que contengan agua limpia. Que su vida sea una vasija donde puedan contener esa agua limpia y no agua estancada. Sabes, la palabra de Dios nos habla de que la palabra es como el agua, es como un símbolo de la palabra de nuestro Dios. Y tú y yo no porque la palabra sea vieja o la palabra no traiga vida a tu vida, no, sí. ¿Sabes qué? Sino que, como el Señor les decía al pueblo, ustedes cuando vayan tienen que recoger el maná, cuando le pidieron el alimento, porque es también como una representación de la palabra, de la necesidad que nosotros tenemos alimentarnos de Dios. Y el Señor le dijo al pueblo de Israel, ustedes cuando vayan a recoger el maná, ustedes van a ir todos los días a recoger ese alimento, todos los días. Y aquellas personas queriendo pasarse de listo decían, bueno, yo voy a recoger el maná y lo voy a acumular para ya no tener que ir una semana, ¿no? Y sabes lo que le pasaba, que se les agusanaba ese maná. Y sabes, todos los días, eso a mí me habla de que todos los días tú y yo tenemos que tomar esa palabra todos los días. Y tú y yo no podemos decir, hoy con la palabra de hoy me bastó para toda una semana ya no leer, ya no orar, ya no tener comunión con Dios. Eso es mentira. ¿Sabes por qué? Porque las vasijas de honra tenían que contener agua limpia y que era constantemente cambiada. No podía tener agua rezagada. No se podía. Tenía que ser agua limpia, no agua estancada. Dios te está buscando a ti y Dios me está buscando para que podamos contener, donde Él pueda depositar agua limpia. Agua limpia. ¿Sabes? Los vasos de honra eran puestos en una mesa y le ponían lo que era el agua. Eran unos vasos, unas vasijas grandes y donde todos los días le ponían agua, cambiaban esa agua, pero era agua limpia. Y alrededor de esa vasija ponían otros vasitos, ¿no? Vasitos para... ¿Cuál era la finalidad de esto? Para que todo visitante, toda persona que pasaba o que iba a visitar a una familia, pero siempre ponía a esa familia, esa vasija o con esos vasos, con agua limpia, para que esos visitantes antes de entrar a casa, ellos se sirvieran esa agua y la tomaran. Era como una atención y eso hablaba bien de la familia que los recibía. Porque en la cultura hebrea o judía, ¿sabes? La hospitalidad, eso era importante para ellos, muy importantes. Así como cuando tú y yo de repente o llega algún familiar, una visita, no lo tienes, ¿verdad? Parado ahí en la puerta nada más, sino que le ofreces algo. Si te llegó a visitar,
Yo sé que ahorita no se puede, ¿verdad? Ahorita como que todo es como que de lejitos pero tú sabes, te ha llegado visita y no lo tienes parado ahí, sino que tú lo que haces es que lo invitas a tu casa, le invitas agua o le invitas un cafecito, por educación, ¿verdad? Pero en la cultura judía lo que ellos hacían era de que estaban esos vasos grandes que más o menos como que contenían, no sé, creo que unos 5 litros, y la finalidad era de que todo visitante que pasara por ahí, toda persona podía servirse de esa agua. Y eso hablaba bien de esa familia, ¿no? Un agua limpia tenía que tener en todo momento, en todo tiempo. Así que lo primero que se ofrecía era que agarraban ellos ese vaso y le entregaban agua al que los visitaba. Ahora, yo te pregunto, ¿con quién compartimos el agua que Dios nos dio? ¿Con quién compartes tú el agua que Dios te ha dado? ¿Con quién? Te recuerdo, el agua no se puede estancar. Tú no puedes tener agua estancada. Tú tienes que compartirla, tú tienes que dar. Y cuando se deja esa agua estancada, ¿sabes lo que viene? Empiezan a haber quejas, empieza a haber murmuraciones, empiezan el aburrimiento, estoy aburrido, ya me choqué, empieza a haber religiosidad, se empieza a señalar. Tú no puedes tener agua estancada. ¿Con quién estás compartiendo el agua que Dios te ha dado? ¿Con quién estás compartiendo esa agua? Pero de repente sucede algo. Que ese vaso de honra que estaba a la puerta de la casa y que era usado constantemente, porque tú sabes, todo lo que se usa mucho, llega un momento donde se empieza a gastarse, ¿verdad? Se empieza a gastar, le falta una cita, que ya se empieza como que a quebrar. Esas vasijas, a veces que estaba ahí a la entrada, en la puerta, para que todo visitante pudiera tomar de esa agua, llegó un momento que ya como que esa vasija ya estaba como muy gastadita. ¿Qué pasa? Uno piensa, pues ahí termina todo. Ya eso lo desechamos y ya compramos otra y ya ponemos otra. Pero no, esa vasija no se desechaba. Cuando el vaso de honra se desgastaba, ¿sabes lo que hacían las familias? Era que lo usaban para algo muy especial. Y eso muy especial era que eran vasos de honra que habían contenido agua, porque tenían un uso muy importante. Y esos vasos de honra que no se habían contaminado con basuras, con desechos, esos mismos vasos que se habían ya desgastado y que estaban desquebrajados y que sabes, que los usaban para tomar agua, pero ahora ya estaba gastadito, lo usaban para llevarlos al templo. Llevaban ahí las primicias, llevaban al templo los granos, llevaban las semillas, y esto quiere decir que ese vaso servía a otro. En un momento estaban sirviendo y para adorar en el templo. ¿Te das cuenta? Un vaso de honra que contenía agua, que no era para desechos, que no era para desperdicios. Era un vaso de honra, pero ya estaba cansadito, desgastadito, despostilladito. No desechaban
esos vasos, porque eran vasos de honra, lo que hacían era que llevaban las semillas, los granos, las primicias, ahí metían en esa vasija, metían los granos y las introducían, y ahí van las mujeres, los hombres, con esas vasijas llenas de grano, y ahí las llevaban al templo. O sea, te das cuenta, cambió el propósito, pero nunca era para deshonra. Cambió. En un momento servía para adorar en el templo. Uno pensaba, bueno, pues si ya está desgastado, ya está feíto, era para tirarlo, ¿verdad? Pero no. Era usado para servir. Era usado para llevar ofrendas, los granos, y cuando ya llevaban ese vaso de honra al templo con las primicias, ya no lo volvían a llevar a sus casas, sino que dejaban allí en el templo esas vasijas. Las dejaban allí en el templo y las ponían en un lugar muy especial. Y ahí, en ese lugar muy especial, ahí las acumulaban. Todas esas, y ahí veías todas las vasijas acumuladas, porque habían sido vasijas de honra. Vasijas de honra. Y lo interesante de esto, tú me vas a decir, bueno, ¿por qué me habla de todo eso? Recuerda que son ejemplos que la Biblia te habla, pero nos está hablando a nosotros. El alfarero, nuestro Señor, el barro somos nosotros, y Él nos está dando forma. Y aunque a veces no nos gusta en la forma en que Él nos está moldeando, nos está dando esa forma, y le decimos, Señor, yo quiero así, el Señor dice, no. Te moviste y todo salió chueco, y nos vuelve a deshacer, y nos vuelve a hacer esa masita, y nos vuelve a poner en la rueda, en el mero centro de la rueda, que es en el mero centro de la voluntad. Si tu vida no está en el centro de la voluntad de Dios, sabes, las cosas no te van a salir. Las cosas no te van a salir. Por eso es bien importante que tú y yo entendamos este mensaje. Este mensaje no es tanto para que tú tengas el conocimiento, sino para que entendamos que el alfarero, nuestro Padre, en estos tiempos donde estamos, nos encontramos, el Señor nos está formando. El Señor te está formando a ti y a mí. Nos está dando forma. Y Él nos quiere hacer esa vasija de honra para que podamos ser útiles. Útiles. ¿Cuántas vidas simplemente son vidas que no tienen ni utilidad? No tanto porque el Señor no las use, sino porque no se han dejado moldear por el Señor. Y el Señor nos quiere llenar día a día. El Señor nos quiere dar forma para que todo lo que está en nosotros mal lo quiere desechar, que se lo podamos entregar. Pero si no nos dejamos moldear por el Señor, vamos a estar ahí y el Señor nos va a volver a deshacer y nos va a dar forma. Y si nos resistimos a lo que el Señor quiere hacer con nosotros, ahí vamos a estar estancados como esa agua que está estancada. O simplemente hay vasos viles o vasos de deshonra, donde nada más se llenan de desperdicio, se llenan de tantas tonterías de este mundo. Se llenan del pecado, se llenan de maldad, se llenan de cosas en su mente.
Y el diablo ha puesto todos sus desechos, toda su contaminación, te la ha vomitado, te la ha escupido, pero el Señor hoy viene a decirte: yo quiero darte forma. Tú eres el barro en mis manos y yo te voy a dar forma, porque tienes propósito. Y te voy a hacer un vaso de honra para que puedas llevar y contener mi gloria. Y puedas ser un vaso útil que pueda servir a los demás también. Wow. Así que no es que nos llenemos de conocimiento, sino se trata de que el Espíritu Santo nos hable. El Espíritu Santo te hable a ti. ¿Qué vaso eres tú? ¿Qué vasija eres? ¿Eres vasija de honra? Donde el Señor pueda meter toda su presencia, su gloria. Donde el Señor pueda decir: esta vasija me es útil. Esta vasija se deja usar. Esta vasija se deja moldear. No se resiste a los cambios. Esta vasija la puedo usar. Esta vasija es maleable. Esta vasija la voy a usar. Y todo mundo sabrá que esa vasija contiene mi presencia. Esta vasija contiene mi gloria. Pero una vez que la vasija esa vasija de honra y que había sido útil para contener el agua, ya se había desgastado, esa vasija no la desechaban, sino que ¿sabes lo que hacían? Que metían ahí el grano, las semillas, y llevaban ahí las primicias y las llevaban al templo. Y una vez que las llevaban al templo, esas vasijas ya no regresaban a la casa de las familias. Esas vasijas se quedaban en el templo. Y una persona lo que hacía era que buscaba un lugar muy especial donde iban acumulando todas esas vasijas que eran vasijas de honra. Las dejaba en un lugar. Y pareciera que termina toda la historia ahí. No. Viene lo más interesante. Viene lo mejor. Porque una vez que esas vasijas estaban en un lugar, de acuerdo a lo que se investigó, no se sabe quién era el que hacía esto, pero resulta que había una persona que tomaba esas vasijas y nuevamente las llevaba a la casa del alfarero. Y aquí es donde viene lo más hermoso. Las llevaba nuevamente a la casa. Agarraba esas vasijas, todas esas, y los volvía a poner en el taller del alfarero. Y otra vez, ese vaso de honra era puesto sobre la rueda. Era puesto sobre la rueda. Y otra vez el alfarero volvía a trabajar en él. Pero ¿sabes? Ahora con un proceso de restauración. Un proceso de restauración. Seguramente tú eres una vasija de honra, donde has trabajado para el Señor. Quizás en la iglesia donde tú te encuentres, o si estás con nosotros, has trabajado. A lo mejor nunca has trabajado, nunca has servido. Simplemente te encuentras sin fuerzas. El Señor te quiere llevar nuevamente. Te mete al taller del maestro, al taller del alfarero, y nuevamente te pone en la rueda para que entres en un proceso de restauración. Si fuiste lastimado, si fuiste dañado, si fuiste, no sé, avergonzado, si fuiste, no sé, pisoteado,
si fuiste puesto, no sé, exhibido, lo que haya pasado en tu vida, si te lastimaron, si nuevamente el maestro te lleva a su taller y te pone en esa rueda, y otra vez el alfarero vuelve a trabajar. Y ahora, en ese proceso de restauración, y Dios ve, si tú has sido una persona que serviste, Dios ve y ve la iglesia que ha servido, le ha servido. Dios ve todo el trabajo que tú has hecho. Dios ve que en un tiempo te gozabas, te alegrabas, adorabas, brincabas, cantabas al Señor, pero fuiste desgastado y sientes que ya no tienes ni fuerzas, sientes que ya estás perdiendo las fuerzas, y el Señor nuevamente te mete a ese taller para ser restaurado. Él no ha terminado su obra en tu vida. Él no ha terminado su proceso en tu vida. Él te está dando forma con sus manos. Él te ha puesto en ese taller para restaurarte. Pero aquí vemos un problema. El problema está en que el barro viejo no pega con el barro nuevo. El barro viejo, recuerdas que estás en un proceso de restauración. Y entonces lo que hace el alfarero es que le quiere poner el barro nuevo, pero no pega lo viejo con lo nuevo. ¿Y sabes lo que hace? Que una vasija que ya fue procesada, que ya pasó por el horno, que ya fue trabajada, y que el alfarero la vuelve a poner en la rueda, el barro nuevo no pega con el barro viejo, no se adhiere, no pega. Entonces el alfarero lo que tenía que hacer era salir de la ciudad e irse a los campos y buscar un animalito. ¿Y sabes qué animalito buscaba? Yo cuando lo leí me quedé impactada. El animalito que buscaba era una sanguijuela. Una sanguijuela. Y lo que hacía el alfarero era que lo cazaba esa sanguijuela y luego la llevaba al taller para hacer ese proceso. Y el proceso era que aplastaba las sanguijuelas, esos animalitos, porque lo que hacía la sangre era que hacía que se pegara, que se adhiera el barro viejo con el barro nuevo. Entonces aplastaba esos animalitos, los aplastaba, y toda su sangre. Entonces hacía esa mezcla del barro viejo con el nuevo, y entonces ya pegaba. Y estoy a punto de terminar, pero quiero decirte una cosa. ¿Acaso nuestro gran alfarero no buscó uno para poder restaurar? ¿Acaso nuestro gran alfarero no buscó uno para poder restaurar y sanar la humanidad? Y sabes, cuando Él buscó en la tierra, no encontró en la humanidad uno. No encontró uno, sino que Él tuvo que salir de la ciudad. Tuvo que salir y llamó a su propio Hijo, a Jesucristo. Y Jesucristo fue a la cruz, donde Él fue aplastado, donde fue machucado, donde fue destripado, donde la sangre, su sangre
fue derramada su preciosa sangre y hizo posible que tú y yo pudiéramos volver a la casa del alfarero y restaurarnos. ¡Wow! Dios, su Padre, buscó uno en la tierra y no encontró a nadie. Por eso nuestro Dios mandó a su Hijo. Mandó a su Hijo. Y así como la sanguijuela, que el alfarero tuvo que salir al campo, a la ciudad, para poder encontrar ese insecto, ese animalito. Luego lo aplastó y con esa sangre pudo pegar el barro viejo con el nuevo para poder restaurarlo. El Padre envió a Jesucristo, donde luego tuvo que, ahí en la ciudad, ahí en todo el mundo lo vio, en ese lugar fue aplastado, fue triturado, su sangre fue derramada para que tú y yo fuésemos restaurados. Por eso cuando tú y yo pecamos, tú sabes que puedes ir a la casa del alfarero. Tú sabes que puedes ir a la casa del alfarero para ser restaurado, para ser restaurada. Tú y yo podemos entender y saber que tenemos esperanza, que hay sanidad, que hay salvación, porque hubo uno que fue aplastado para que nuestra vida fuese restaurada. Uno que fue triturado para que se pudiera adherir su sangre y nos restaurara. Entonces comienza el alfarero nuevamente a restaurar y a unirnos nuevamente. Y sale el vaso de honra de la casa del alfarero como el vaso de honra, que fue un vaso quebrado. Un vaso, ahora que fue quebrado, ahora fue limpio. Un vaso limpio, un vaso restaurado. Y nuevamente se convierte en un vaso de honra restaurado, listo para nuevamente contener el agua limpia, agua fresca para servir a los demás, para darle a todos los sedientos, a todos aquellos. ¿Sabes? Cuando Jesucristo iba al templo, porque también acostumbraban, no tan solo las familias ponían esas vasijas que contenían el agua, esos vasos, esas vasijas de honra, para que todo sediento tomara, los visitantes que iban a ver a la familia tomaran. Yo te decía que era como una costumbre, pero hablaba de hospitalidad, hablaba bien de la familia. También esas vasijas de honra se encontraban a la entrada del templo. Y un día Jesucristo iba a entrar al templo. Y como se acostumbraba que todo el que tenía sed, el que podía tomar agua ahí, un día Jesucristo dijo, dice, todo aquel que tenga sed, que venga y beba de las aguas. Porque dice que desde su interior van a correr ríos de agua viva. El agua que yo les voy a dar, de esta agua ustedes nunca tendrán sed. Pero de esa agua, y hablaba ahí
de esa agua que se ponía en la entrada del templo o de las casas, de esa agua van a tener sed. Pero todo aquel que beba del agua, beba de mi agua, ustedes nunca tendrán sed. Tú eres un vaso de honra. Y hoy el Señor te está diciendo, esa agua que yo te voy a dar, te va a llevar para que tú nunca tengas sed jamás. Pero esa agua no la puedes retener, la tienes que dar. Porque si retienes esa agua, se convierte en un agua estancada, que pronto le van a salir sus larvas. Pero el agua, cada vez que yo te dé, tienes que darla. Tienes que darla. Porque ya eres una vasija restaurada. Ya eres una vasija que estás lista para que nuevamente mi agua, el agua fresca, pueda contenerlas y puedas también darle a los demás. Y nuevamente te convertirás en un vaso útil. Útil para buenas obras, es lo que dice la palabra, de acuerdo a lo que leímos en 2 de Timoteo. Dios quiere formarte a ti, a su imagen. Él te quiere dar forma. Y Él dejó abierto la puerta del taller del alfarero para que todo aquel que quiera ser restaurado entre. Y en este momento yo te digo, si tú quieres ser restaurado, si sientes que tu vida necesita ser restaurada, el alfarero tiene la puerta abierta para que puedas entrar a su taller. Pero antes, para que le puedas decir a aquellos que no tienen a Jesús en su corazón, le puedan decir, ven a mi vida, te necesito. Y si tú nunca le has dicho a Jesús, ven, es momento de decirle, restáurame. ¿Y quién mejor que estar en tus manos? Jesús, restáurame. Te necesito. Necesito que vengas a mi vida, a mi corazón. Habla con Dios y dile en este momento, en voz audible ahí, dile, Señor, te necesito. Quiero que mi vida sea restaurada, pero antes te la entrego, Señor, para que tú lo hagas. Te entrego en tus manos todo mi ser, mi corazón, Señor. Siéntate en el trono de mi corazón. Sé mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y te confieso como mi único Rey de reyes y Señor de señores. Ven a mi vida y restáurame en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración por primera vez, Jesús ha entrado a tu vida, ha entrado a tu corazón y Él es tu alfarero. Él te va a empezar a moldear, a restaurar. Pero para todos yo les decía, Dios nos quiere formar a su imagen. Dios te quiere formar a su imagen y a su semejanza. Y el Maestro ha dejado la puerta abierta para que entres a su taller y te dejes moldear para que seas restaurado. Restaurado. Todos aquellos que necesitan cargar agua fresca, que necesitan cargar esa agua limpia, aquellos que necesitan otra vez fuerzas,
aquellos que necesitan nuevamente aprender a adorarlo, aquellos que necesitan nuevamente decirle, te amo, y levantar sus manos, aquellos que necesitan otra vez restaurar su vida porque llevan años sirviendo a Dios. Pero esta pandemia no es justificación para que tu agua se haya estancado. Quizás llevas años en servir, pero estás desanimado, apagado. Estás sin fuerzas. No hay vida. No hay una fuente que salte. No hay fuente que... la característica es de que su agua es hacia afuera. Siempre está salpicando, dando. Pero eso se ha apagado en ti. El Maestro ha dejado la puerta abierta para que entres y seas restaurado. Eres una vasija de honra, pero necesitas ser restaurado. Ha llegado el tiempo de ser, de meterte en el taller del alfarero y que nuevamente el Señor te vuelva a poner en el centro de la rueda, que es el centro de la voluntad. Y estando en el centro de la voluntad, Él va a restaurar aquellas grietas. Él va a restaurar aquello que está despostillado, no sé, lo que está quebrado, lo que esté lastimado. Él lo va a restaurar. La puerta está abierta. Solamente le tienes que decir, Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, sáname. Espíritu Santo, restáurame. Nuevamente quiero ser esa vasija que pueda contener agua fresca, agua que pueda dar a los demás. Nuevamente quiero adorarte en extremo, gozarme contigo, adorarte y bendecirte nuevamente. Yo te digo, no te resistas a la mano que te da la forma. La mano de tu alfarero es tu Padre Celestial. No te resistas. Permítele a Él formarte, formar tu carácter, formar tus pensamientos, renovarlos, tus actitudes. Que ese enojo se vaya de tu vida, te empiece a moldear tu carácter, te haga la persona más dulce, tierno, dócil, obediente, sensible, quebrantado, dispuesto. Que puedas vivir en santidad para que puedas ser un vaso útil y que puedas servir a los demás. No te resistas en las manos que te dan forma. No te resistas. Entra al taller del Maestro. Vamos a orar. Porque lo único que tienes que decirle al Señor es: fórmame, Señor. Y con esas sencillas palabras el Señor está diciendo: ok. Es muy diferente cuando Él te quiere formar y tú te resistes. Y recuerda, Dios tiene lo mejor para nosotros. Pero cuando le decimos: Señor, fórmame, hágase tu voluntad, fórmame, Señor, quiero hacer tu voluntad, ya no me quiero resistir. Moldéame, Señor, restáurame. Él lo empieza a hacer. Él lo empieza a hacer.
Lo único que tienes que decirle es: fórmame, Señor. Y Él lo va a hacer. Así que quiero invitarte que cierres tus ojos. Que cierres tus ojos. Y que le puedas decir: hoy entro voluntariamente a tu taller, mi buen alfarero, y te digo: fórmame. Y te digo: haz lo que quieras hacer de mí, hazlo. Fórmame, fórmame como tú quieras, hazlo, hazlo. Hazme una pieza útil. Hazme útil y que esté dispuesto para toda buena obra. Perdóname por resistirme. Perdóname por poner resistencia cuando estás tratando conmigo, cuando me estás moldeando. Perdóname. Si eso, por causa de la resistencia, el proceso ha tardado. Mi proceso, Señor, lo he visto que no avanzo. Perdóname, Señor. Me dejo moldear en tus manos. Haz lo que tú quieras en mí. Haz lo que quieras en mí. Porque yo estoy dispuesto, Señor, a que me restaures. Porque nuevamente quiero aprender a adorarte. Porque nuevamente quiero aprender a cantarte. Porque nuevamente quiero volverme a enamorar de ti. Porque nuevamente quiero tener una comunión contigo. Nuevamente quiero servirte. Estaba apagada, estaba quizás desanimada, enojada. Tenía algún conflicto conmigo misma, con otros. Perdóname, Señor, perdóname. Moldéame, Señor. Restáurame. Restáurame, fórmame a tu imagen. Hasta verme, Señor, como esa vasija útil en tus manos, donde tú puedas depositar, Señor, tu agua, tu presencia. Ahora yo quiero que le digas, que le pidas agua. Pídele agua a tu alfarero, pídele agua fresca, que te bañe, que te llene con su presencia, que te llene con su Santo Espíritu. Dile: ven, lléname con tu Santo Espíritu. Necesito de ti, necesito de ti. Espíritu Santo, ven, ven, ven y lléname. Ven, Espíritu Santo, que tu gloria sea derramada en mi vida. Que tu presencia, Señor, sea en nosotros. Hazlo una vez más. Hazlo una vez más, Señor. Hazlo una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor. Porque dispuesto estoy, Señor, para ser esa vasija de honra. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Oh, amén. 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 Que el Espíritu Santo te siga llenando y te siga formando. Permítele que Él te siga restaurando. Recuerda, tienes que estar en el centro de su voluntad. Porque así es como se ponía ese barro, esa masa. Tenía que estar en el mero centro de la rueda. Para que en ese momento las manos del alfarero le estaban dando forma. No podía estar afuera de la rueda, sino mero en el centro, para que pudiera recibir la forma que el alfarero le quería dar. Iglesia, tú y yo somos barro en las manos del Señor.
y Él nos quiere dar forma. Vamos a dejarnos moldear, vamos a dejarnos que Él nos siga formando en todas las áreas de nuestra vida, para que el Espíritu Santo pueda en este cuerpo, en nuestra vida, podamos contener su presencia, su agua, y esa nos va a servir para poder darles a los demás. Te amamos, iglesia, y deseamos que día a día seas bendecido. Y por último te leo este mismo pasaje donde dice: pero una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dispuesto para toda buena obra. Si uno se santifica. El Espíritu Santo, esa es la obra del Espíritu Santo, santificarnos. Su palabra, su agua, nos purifica y nos limpia. Y esperamos que esta palabra te haya bendecido y que puedas seguir permitiendo que el alfarero te dé forma. Recuerda, la puerta del taller de ese maestro, de ese alfarero, está abierta para que tú puedas ser restaurado. Te amamos, iglesia, te bendecimos y te invitamos a que puedas compartir este mensaje para aquellos que lo necesitan. Y recuerda, cuando te presentes delante del Señor, le puedas decir: moldéame, moldéame. Y si tú vas el domingo a tu casa donde está el Espíritu Santo, recuerda que pueda ser ese vaso útil en las manos del Señor para que Dios lo pueda usar. Amén. Te amamos, Dios te bendiga, y recuerda que el domingo nos estamos viendo a las 11 de la mañana en nuestra casa, en Sin Límites en su presencia, Casa del Espíritu Santo, 11 de la mañana, y a las 10 de la mañana tenemos nuestra reunión en online con los niños, que es Sin Límites Kids. Les amamos, iglesia, Dios te bendiga y Dios sea sobre tu vida. Dios te guarde en todo momento, de día y de noche. Que el Señor sea tu fuerza, que el Señor sea tu bendición, que Él te bendiga en tu entrada, en tu salida, que Él te acompañe siempre, que el Espíritu Santo te dé la sabiduría, el entendimiento para tomar decisiones en el trabajo, en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con toda tu familia. Dios te guarde. Y si tienes negocio, que el Señor te lleve a prosperar, que tus negocios sean prósperos. Si tienes, no sé, algo que quieres emprender, que Dios te dé la sabiduría para cómo realizar cualquier trabajo. Dios te bendiga en todo momento. Declaramos que el Señor te guarda y te libra de todo virus, de este COVID. Ninguna plaga tocará tu morada ni a tu familia. Nada les alcanzará, porque si por un camino viene el enemigo, por 7 saldrá huyendo. Pero Dios es tu guardia. Él dice que es tu retaguardia, su gloria, quien levanta tu cabeza. Dios te bendiga, y declaramos que la paz de Dios sea sobre tu vida, y que en esta noche puedas descansar, dormir en paz, porque Dios te libra de cualquier terror nocturno y de saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruye. Así que Dios te libre y te guarde siempre, y les amamos de parte del pastor, les amamos de nuestros hijos. Sean bendecidos ustedes y les amamos por siempre. Chao, bendiciones.